¿Qué es ciudadanía? La ciudadanía, por definición, es la condición de una persona por la que está validada como miembro de un territorio, nación y país. Básicamente es aquel que tiene la capacidad de siempre participar en la sociedad en la que vive. ¿Cómo ejercer una buena ciudadanía? Aquí tenemos 4 consejos para ello. Respetar las ideologías y la cultura de todos los ciudadanos. Generar conciencia de respeto por los adultos de la tercera edad y niños de las nuevas generaciones. Generar conciencia por el cuidado del medio ambiente. Y por último, cada uno de los ciudadanos deberá conocer y ejercer sus derechos y deberes. ¿Cómo el COVID ha afectado a la ciudadanía? Particularmente en el Perú, el diario Gestión nos comparte las palabras del ministro Martos. Si la ciudadanía no respeta las normas, volveremos a restringir ciertas libertades. Es evidente, por lo anteriormente expuesto, que la responsabilidad ciudadana tiene un rol fundamental en esta pandemia. Ser ciudadanos responsables con las medidas sanitarias se ha vuelto un trabajo colectivo que no podemos dejar pasar por alto. El Estado es la organización jurídica o política del poder en una sociedad determinada, en un espacio-tiempo precisos. El Estado se caracteriza por 3 elementos: territorio, población y poder, que presupone además una cierta tendencia comunitaria y una voluntad de trabajar en común y la coordinación de sus actividades hacia metas comunes. En los estados modernos tenemos una división de poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo está encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. El Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. El Judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Como divisiones del Estado, o un ejemplo de Estado, tenemos el Estado Nacional. Democracia. Es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Tiene 4 principios fundamentales que son la igualdad, la libertad, la constitución y la representatividad. Entre las principales variantes de la democracia cabe citar la democracia indirecta o representativa, la participativa y la directa. ¿Cómo ha afectado el COVID a la democracia? Se ha comprobado que la aparición del COVID-19 tiene la capacidad de generar repercusiones de toda índole, y no solo hablando en el aspecto económico, sino también en el político, puesto que podría desestabilizar las prácticas democráticas y en última instancia afectar la confianza de las propias instituciones democráticas. En lo concerniente a la vulneración de los derechos humanos en el Perú durante el tiempo de pandemia, proponemos 3 casos. El primero, la vulneración al derecho humano al acceso al agua potable. Lamentablemente, dada la situación, se han evidenciado casos en Villa María del Triunfo y Santa Rosa en los que hay poblaciones que no cuentan con el servicio de agua potable y saneamiento. Como segundo caso, tenemos a la vulneración al derecho a la salud. Un claro ejemplo es el pueblo ticuna, que pedían mascarillas, medicamentos y oxígeno. Como tercer y último caso, tenemos la vulneración al derecho al trabajo, cuando Cineplanet realizó despidos y la suspensión perfecta. Evidentemente, y a favor de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo exigió a Cineplanet que pague las remuneraciones a todos sus trabajadores afectados por la medida de suspensión. Por otro lado, tenemos a Suiza, que en 2017 afrontó un problema mundial por las constantes migraciones, además de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la política del en ese entonces nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con esto dicho, citaremos una entrevista que hizo Swiss Info a la presidenta rotativa de la Confederación Helvética sobre los cambios que habían tanto económicos como sociales de la inmigración y la tensión en la Unión Europea por el Brexit. La pregunta iba dirigida a que Suiza, un país abanderado de la libertad, la dignidad humana y el derecho humano y derecho internacional, ¿seguiría defendiendo estos valores o tal vez los intereses económicos primarían? A lo que la presidenta contestó que por el solo hecho de pertenecer a convenios como el de Ginebra, de que Suiza es país depositario, y apoyar diferentes organizaciones internacionales como la OIT o el Comité Internacional de la Cruz Roja, reafirman cuáles son sus valores y qué rumbo tienen estos. Esto demuestra cuán proteccionista de los derechos humanos es este país y cómo es que afronta las crisis, siempre velando por el bienestar de sus ciudadanos.
Para que un gobierno avance de forma democrática se necesita la participación de los ciudadanos, de tal forma que el control popular que ejerzan los mismos contribuya a una mejor toma de decisiones, siempre en busca de lo mejor para la población. Por ello, existen mecanismos que permiten que los ciudadanos participen en la toma de decisiones que se da por parte del gobierno nacional, regional y municipal. Como primer mecanismo tenemos al referéndum. Es el mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. Este mecanismo fue ejercido el 9 de diciembre de 2018, en el que se votó a favor o en contra de cada una de las 4 reformas constitucionales propuestas. Como segundo mecanismo tenemos a la consulta previa, que esencialmente es el mecanismo que nos permite participar en la toma de decisiones, permitiéndonos acceder a mejores oportunidades para vivir de acuerdo a nuestras prioridades. Por ejemplo, se debe consultar a los pueblos indígenas cuando se explotan recursos naturales en su territorio, se emite una ley u ordenanza que los afecta directamente. Como tercer mecanismo tenemos a la revocatoria de autoridades. Es un proceso en el que el ciudadano participa directamente con su voto para separar de sus cargos a las autoridades regionales, municipales, provinciales o distritales que eligió. Como cuarto mecanismo tenemos a la demanda de rendición de cuentas. Es un mecanismo que implica que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la misma responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. Como último mecanismo tenemos el acceso a la información pública. Es el derecho que tiene cualquier persona a acceder a la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señala la ley. Una pregunta surge por sobre los conceptos y ejemplos mencionados. ¿El Estado somos todos? Afirma ello que significa que cualquiera podría asumir cargos y funciones públicas de manera automática y no tendrían sentido los concursos de mérito ni las elecciones. Entonces, ¿cuál sería la razón de ser del Estado si bajo esta premisa es semejante a la sociedad? Afirmamos entonces que es distinto y que existe para servirla a esta y promover sus derechos, garantizando la participación ciudadana con el fin de sembrar las semillas para la consolidación de una verdadera democracia.